Hoy es 16 de junio y se cumple un nuevo aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo, un día como hoy de 1955, cuando un sector del antiperonismo decidió que para terminar con un gobierno podía eliminarlo con bombas, agarrar los aviones y bombardear un lugar público. El objetivo era matar a Perón. El objetivo era matar a Perón. Pero para matar a Perón no tenían empacho en matar a todo lo que estuviera alrededor. Y bombardearon y ametrallaron la Plaza de Mayo. Nunca hubo un número certero de víctimas. Se calcula más de 300. Al día de hoy, si pasás por la Plaza de Mayo y pasás por el Ministerio de Economía, ves en los muros los agujeros de bala, porque también pasaban los aviones y no solo tiraban las bombas, sino que disparaban ráfagas de ametralladora. Y leí el fin de semana una entrevista muy interesante que le hicieron a Pablo Borda, el profe Borda, que les recomiendo que lo sigan, historiador, joven, ha estado aquí en el programa. Una entrevista que le hicieron en Tiempo Argentino que dice: no hay consenso democrático de condena al bombardeo a la Plaza de Mayo. Y pasó hace ya muchas décadas, ¿eh? Y efectivamente, y está muy bien explicado en la entrevista, no existe ni en los manuales de historia, ni siquiera en algunos libros de grandes historiadores, y ni siquiera en la vía pública, un recordatorio importante sobre, como explica Pablo, el atentado terrorista más grande que tuvimos en nuestra historia. ¿Sí? Los bombardeos a la Plaza de Mayo, son entre 3 y 4 veces el atentado a la AMIA en cantidad de víctimas. Para que se den una idea. Es casi el doble de Cromañón. Y dice Pablo, y está buena la analogía, tenemos estaciones de subte dedicadas a Cromañón, tenemos estaciones de subte dedicadas a la AMIA, no tenemos estaciones de subte dedicadas al bombardeo a la Plaza de Mayo. Que es nuestro Guernica, porque destrozaron la plaza. Les voy a compartir ahora, espera, ahora te lo pido, les voy a compartir ahora un video que vale la pena que lo vean. Está reconstruido, obviamente no había transmisión en color en ese momento, está reconstruido, pero la verdad que vale la pena. Les voy a compartir un video de lo que fue ese momento y ese bombardeo, un día como hoy de 1955. Mirá. Estamos viendo los aviones, las bombas cayendo sobre una Plaza de Mayo donde había gente paseando, familias. Y las Fuerzas Armadas, la parte antiperonista, arrojaron 13 toneladas de bombas sobre la zona de la Plaza de Mayo. Y 34 aviones ametrallaron la Plaza de Mayo. Decenas de muertos. Querían destrozar la Casa Rosada, la CGT y la residencia presidencial. Murieron más de 300 personas, casi 1000 heridos. Y acá estamos viendo las imágenes de devastación, de cómo quedó una Plaza de Mayo, un día como hoy, de 1955. Los muertos, la sangre. Les recomiendo que vengan a verlo a YouTube, porque fue realmente una matanza. Miren los cadáveres. ¿Sí? Y hay, creo yo, en este intento de matar a Perón, ese era el objetivo, matar a Perón, podemos tener, podemos tener un paralelismo con la actualidad. Después hubo un golpe de Estado 3 meses después, el 16 de septiembre. Después prohibieron nombrar siquiera a Perón, a Evita, a la marcha peronista. Perón estuvo 17 años en el exilio, el peronismo estuvo proscripto. Hubo muertes, asesinatos.
Y yo creo que hay, tantas décadas después, un paralelismo con esta situación. Ahora lo hacen distinto. Ahora en vez de bombas y aviones y metralletas, arman causas judiciales. Y la decisión es la misma. La decisión es siempre proscribir y romper los consensos democráticos. Por eso me gustó la frase del profe Borda, que decía que no hay un consenso democrático de condena al bombardeo de la Plaza de Mayo. Como no hubo un consenso democrático de condena al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al día de hoy no lo condenó. Y va a ser la responsable de ejecutar la condena y la proscripción contra Cristina. Y vale la pena también, creo yo, hacer un poco de historia, porque que no lo pongan en los libros de historia, que no lo enseñen en algunas escuelas, en algunos secundarios. Repito que algunos historiadores, siempre recuerdo un libro de Tulio Alperindongui, un gran historiador, un enorme historiador, pero que cuando escribió un libro sobre historia de América Latina, que es un libraco así gordo, donde te cuenta la historia de muchos países de América Latina, y ahí vos decís, buenísimo, puedo tener un resumen de cada uno. En el resumen Argentina no están los bombardeos. Lo cual a mí me hizo dudar entonces qué me ocultó de los otros países. Pues la verdad que vos podés elegir qué contar de la historia, porque efectivamente la historia es larga, hay muchas cosas, muchos pliegues, siempre tenés que recortar. Ahora, ¿cómo elegís no hablar del principal atentado terrorista que tuvo la Argentina, que fue sus propias Fuerzas Armadas bombardeando su Plaza de Mayo? Es muy difícil dejar eso afuera y darle alguna explicación académica o historicista. Es simplemente odio. Odio. Vos podés ser antiperonista, podés no ser peronista. De hecho, la mitad del país no es peronista. Comunistas, radicales, anarquistas, libertarios, lo que sea. De ahí a negar la realidad y a no mirarla y a no tener un consenso de, che, no se bombardea a tu población. Che, no se la persigue y se la desaparece y se le roba bebés a tu población. O che, no se le pone una pistola en la cabeza a la líder de la oposición. Y che, no se le arma una causa y no se la mete en cana porque se te canta la líder de tu oposición. Tenemos un problema con los consensos democráticos. Y en este momento, así como Perón, después de los bombardeos, tuvo 3 meses de gobierno y fue derrocado y obligado al exilio, Cristina ahora tiene 48 horas de libertad y después va a ir en cana. Todavía no sabemos cómo. Si prisión común o domiciliaria. Y la verdad que está fallando el consenso democrático de vuelta. Entonces hay que ponerse a revisar si no tuvimos consenso democrático sobre los bombardeos, si parece que no tuvimos consenso democrático del todo sobre la dictadura, ni consenso democrático sobre no se mata a una líder que piensa distinto. Ahora tenemos que sumar que no tenemos consenso democrático de no se arman causas. No se arman causas judiciales. No está bien armar causas judiciales, ni para Cristina, ni para Macri, ni para Milei, ni para nadie. Y va a haber que llegar a eso. Va a haber que llegar a eso. Estamos atravesando ese momento. Yo creo además que la derecha y el antiperonismo tienen un problema, que cree que porque no lo nombra y porque no lo enseña y porque no lo pone en los manuales, eso no pasó y no va a volver a pasar. Ni los bombardeos, ni el exilio de Perón, ni la persecución a la resistencia peronista, ni los secuestros, ni los asesinatos, ni el plan Conintes, ni nada de eso hizo que dejara de haber resistencia peronista. Y si miraran la historia, se van a dar cuenta que les va a pasar de vuelta. De vuelta. Cuando secuestraron el cadáver de Evita, la resistencia peronista de forma inorgánica iba descubriendo dónde estaba. Porque siempre hay un peronista en algún lado que te lo cuenta. Entonces la gente iba a dejar velas, iba a dejar flores, iba a dejarle una estampita. Tuvieron que ocultarle y sacarla del país. Un cadáver embalsamado como el de Eva Perón. Le tenían miedo
a un cuerpo embalsamado. Imagínate si no le van a tener miedo a Cristina, que está viva, que está joven, que está sana y que va a seguir haciendo política. Y como no aprenden de la historia también se va a repetir y va a volver a haber resistencia. Y donde esté Cristina, sea en la cárcel o sea en su casa, va a haber peregrinación, y va a haber movimiento, y va a haber política, y no va a terminar nunca. Nunca. El fin de semana, vamos directo al tape 24, Fer, hubo mucha gente que fue a la puerta de donde está Cristina ahora, que es ahí en San José al 1100, que es donde pretende tener su prisión domiciliaria. Y hubo una misa interreligiosa, que tenemos el video, donde además se cantó una canción típica de los años 70, que es la Marcha de la Bronca, mirá. Ahí estaba, la canción de Pedro y Pablo. Y está bueno porque vuelve a conectar épocas. Cristina efectivamente desde su casa salió a saludar otra vez al balcón. Vamos a verla. Y hay mucho miedo en el antiperonismo a que esto suceda y que se transforme en un lugar de política y de discusión. Y están tratando de buscarle la vuelta a no cometer la torpeza de llevarla a una cárcel común, cosa que no deberían, y viendo cómo hacen para tenerla en el domicilio y que no se transforme, como pasó en toda la historia del peronismo, en un lugar de peregrinación y discusión y militancia. Y están todos en esa. Por ejemplo, Luis Juez. Mirá. De hacer de cucú ahí, como el reloj que tenemos aquí en Carlos Paz, salir una vez por hora y saludar a la gente, es un atractivo turístico. El cucú está hace 50 años y los negros siguen veniéndolo a ver al cucú, ¿viste? O sea, esta es la verdad. Y voy a decir, ¿cuál es el atractivo? Y cada hora sale y aparece y hace cucú. No lo va a poder hacer, te quiero decir de ya, porque claramente si el juez de ejecución penal actúa dentro del marco de las normativas, claramente va a tener que ser muy inteligente para establecer que el cumplimiento de la pena sea dentro del marco de lo que establece el servicio penitenciario, sino cualquier cuestión de excepcionalidad se le va a volver decididamente en contra. Bueno, ahí van a empezar con el derecho creativo. El arresto domiciliario es domiciliario. Si vivís en una casa que tiene balcón, podés salir, así como cuando Menem estaba en una quinta, podía salir a pasear por la quinta. El arresto domiciliario es así. No se quejan en general de que los genocidas que están en arresto domiciliario salen, pasean, van a misa, se escapan y no hacen nada. Cristina no lo va a poder hacer eso, es imposible que Cristina salga y no sea reconocida, pero el balcón es el balcón y está dentro del domicilio. En la mesa de Mirta también, este fin de semana, se habló del balcón de Cristina, mirá. Y ni se imagina usted los vecinos de Cristina, sí. No lo pueden los creer. Vecinos, Pero aparte lo que es indignante es la reina bailando en el balcón, por favor. Sí. Se ríe de nosotros. No, se nos está riendo. Ya. Yo le digo al tribunal oral número 2, háganle un cerramiento en el balcón. ¿Cómo puede ser que la señora va a estar todos los días con un discurso en el balcón? Sí. No. Y nos dicen porque el balcón es parte de la vivienda. No, es parte de la vivienda, pero no puede estar todos los días en el balcón bailando. Sí. Es raro todo, es raro. Porque además de condenada en una causa armada, ¿qué la quieren llorando? ¿La quieren sometida? ¿La quieren con cara de triste? ¿La quieren pidiendo perdón? Es importante que Cristina tenga esta cara de no vencida. Si Cristina estuviera en este momento
llorando, vencida, triste, eso sería lo que transmitiría a las millones de personas que la quieren, que la siguen, que creen que en Cristina hay una esperanza, que vivieron los años de Cristina presidenta y van ahí a agradecerle. Y es importante, debe ser un esfuerzo muy grande que está haciendo ella. Por salir, por mostrarse bien, por velarse, no es gratis esto. Cristina tiene una condena, 6 años de prisión, todavía no está claro si va a estar en su casa, la presión que eso ejerce sobre su familia, sobre su hija, tiene una nieta, y tiene una responsabilidad muy grande, y es una gran decisión. Y que la muestre otra vez como un estadista, de salir y ¿sabes qué? Y reírse de ellos. Porque es para reírse un poco. No hay nada que celebrar, no es que está feliz. Pero yo recuerdo mucho, yo hablé mucho con Amado Vudú cuando él estaba preso, y Vudú no hablaba de que estaba preso, no iba si estaba triste, no lloraba, por lo menos adelante del resto. Hablaba de política, de cómo estábamos, de qué se puede hacer para salir de esto, de cómo mejorarle la vida a millones de argentinos. Y por eso los vuelve locos que Cristina salga al balcón y baile y sonría. Pues la quieren ver derrotada, la quieren ver humillada. No va a pasar eso. No va a pasar. En el medio de esto, hubo represión también el fin de semana. Vamos a mostrar las imágenes de las fuerzas de seguridad. Otra vez las fuerzas de seguridad porteñas, así como cuando Luciani marcó la casa de Cristina y la fueron a encerrar y fue muchísima gente al departamento de la calle Uruguay, donde ya no vive. Dale, uno de cada punta, así bajamos esto. Ahora hubo de vuelta represión de la policía porteña a una manifestación política que hay en la casa de Cristina y que se va a mantener. Y que se va a mantener. Incluso hicieron un spot, la policía de la ciudad, para contar lo que hicieron. Mirá. Imágenes de las policías armados como para la guerra. Avanzando, casi 200 policías. Prohibiendo una manifestación popular, sacando un gazebo, rompiendo. Gente que estaba de forma pacífica, vemos muchos carteles del gremio de la bancaria, con la excusa de que había que limpiar. Y la gente va a ir de vuelta hoy, y va a ir de vuelta mañana, y se va a transformar ese en un lugar de culto. Y esa es parte de la discusión que tiene ahora los que la quieren mantener presa a Cristina. Ayer, Laura Alonso es la vocera del gobierno de la ciudad. En su momento, Laura Alonso era la titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Macri. Se la llama Laura, técnicamente no es delito Alonso, porque cuando le consultaron, siendo titular de la Oficina Anticorrupción, porque Macri tenía cuentas en guaridas fiscales sin declarar, ella dijo, técnicamente no es delito. Y no se fijaba, por ejemplo, en que Macri tenía un falso fideicomiso ciego, donde supuestamente tenía todos sus bienes a resguardo, para no hacer uso de ellos mientras era presidente, mientras tenía una fortuna muy superior, real, y mientras le quería condonar la deuda del correo a su familia. Ella era la titular de la Oficina Anticorrupción y nunca encontró corrupción ahí. Ahora es la vocera de el primo de Macri, de Jorge Macri, en la ciudad de Buenos Aires, y contó por qué hicieron este operativo para desalojar a la gente en la puerta de lo de Cristina. Entre las 2:30 y las 3 de la mañana se realizó un operativo con más de 160 efectivos de la policía de la ciudad
y de espacio público, agentes de espacio público, para llevar limpieza, orden y seguridad a la zona. Se secuestraron 8 gazebos, 6 parrillas ilegales, por supuesto, mesas, sillas, pasacalles. Se realizó limpieza de las aceras y las paredes de la zona, y también se secuestró banderas y cartelería. Venimos también notando que hay una alteración del orden habitual y normal de la vida y la convivencia entre los vecinos en el barrio. Esto obviamente genera dificultades y molestias, y se decidió realizar este operativo de madrugada también para facilitar la realización especialmente del secuestro de estos materiales y la limpieza de la zona. O sea, casi 200 efectivos para sacar un par de gazebos y unos chori que no le gustaban. Esa es Laura Alonso, y va a haber obviamente provocaciones. Por eso están tan preocupados por lo que va a suceder el miércoles. Y para hacer todo esto, necesitan obviamente un acompañamiento y una normalización de algo que no es normal. Recién los veíamos a Leuco. Yo recuerdo a Leuco en la carpa docente, cuando Leuco todavía era comunista y acompañaba a los docentes, cuando instalaron una carpa, un gazebo, enfrente del Congreso. Estuvieron casi 3 años ahí. Ahí le parecía que estaba bien. Bueno, la vi a Mercedes Ninzi ahí. Yo en un rato voy a volver sobre las visitas de los jueces a Mauricio Macri en Olivos, pero esa señora cubre como Oropí. Y le parece normal que todo el entramado de jueces que condenó a Cristina se reuniera con Macri, viajara al Lago Escondido, jugaran al fútbol en la quinta de Macri, etc. Y ahora, cuando reprimen incluso una concentración pacífica en la Puerta de Cristina, Luis Majul lo celebra. Bueno, Pablo, cualquier información nos llamás. Hizo muy bien la policía de la Ciudad de Buenos Aires esta madrugada en sacar los gazebos, los pasacalles, las parrillas, todo lo que había ahí. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a expresarse. La gente, los vecinos, también tienen derecho a vivir en paz, ¿eh? No es más importante, Cristina, que cualquier vecino, ¿eh? Si vieron El Eternauta, tienen que decir que todos somos iguales y que nadie se salva solo. Bueno, no lo entendió. Tiene un problema con las series. Vieron que Sturzenegger cita el Star Wars y no la entiende, este cita el Eternauta y no lo entendió. Pero bueno, dice que hizo muy bien la policía en sacar todo de ahí. No sé cómo van a hacer el miércoles, porque el miércoles va a haber mucha gente. Mucha gente. Así lo dijo Pablo Moyano, secretario general adjunto del gremio de camioneros, y que estuvo en la casa de Cristina, y cuando salió dijo esto. De los trabajadores, de los jubilados, del Garrahan, así que bueno, se habló un montón de eso. La verdad me he sorprendido, ¿no? Muy fuerte, muy preocupada por la situación del país, y bueno, esperando que el miércoles sea una movilización multitudinaria. ¿Qué se espera del sindicato? ¿Va a haber cese de actividades? Bueno, el martes está la secretaria en el PJ y seguramente ahí los compañeros van a decidir de alguna medida. El compañero Palazzo ha pedido que haya un cese de actividades para que sea una movilización masiva el día miércoles. Una de las cosas que charlamos es la necesidad que el peronismo, a través de esta situación que ha pasado con la compañera Cristina, como yo le he dicho muchas veces, a mi forma, que dejémonos de joder, dejemos de lado la diferencia, unámonos para derrotar a esta derecha que tanto... Va a haber el miércoles una movilización grande y el gobierno está preocupado por eso. Ahora les voy a mostrar un poquito qué es lo que dijo. Pero quiero compartir también a Juan Grabois, ¿sí? Que referente social del Espacio Argentina Humana, de Patria Grande, que hicieron un acto en Parque Lezama y decía esto. Dispuestos a dar la vida por los amigos, como nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestra amiga, por nuestra compañera, por nuestra dirigente, Cristina Fernández de Kirchner. Algún tirón de nuestra vida. Llueva o truene, la consigna hoy es luchar, luchar, luchar y no llorar, luchar. Juan Grabois, sé que estuvo ahí en el Parque Lezama, un acto importante. Estuvo Ofelia también, Ofelia Fernández, participando de esto y diciendo esto, que está dispuesto a dar la vida. Miren la movilización del Espacio Argentina Humana,
que se fue después de ahí del Parque Lezama a lo de Cristina. Y en el gobierno están preocupados, obviamente, por esta imagen. Y así lo expresó Guillermo Francos, el jefe de gabinete, porque ahí está la posibilidad de que no vaya Cristina el miércoles hasta Comodoro Pi y no sea este tránsito desde el barrio de San Cristóbal hasta Comodoro Pi, acompañado por una columna importante de gente. Y el gobierno opina esto, mirá. Usted habla, y bien, es absolutamente lógico, de una independencia de todos los poderes. Pero si tuviera que dar una opinión con relación al miércoles, ¿sería más sensato que la justicia, teniendo en cuenta quién es Cristina Fernández, tal vez modifique lo que es el formato, que es que Cristina Fernández vaya a Comodoro Pi, o habría que cumplir el formato de toda la vida como hacen todas las personas que quedan presas? A mí me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación, etcétera, y todas las que hacen al procedimiento penal pueden hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir hasta los tribunales, ¿no? Porque eso, digamos, no va a generar nada positivo, va a ser, como usted señalaba, un momento de tensión, de corte, de movilización de fuerzas federales. Pero bueno, esta es la opinión de alguien que no tiene nada que resolver. O sea que ¿no? si usted tuviera que opinar, dice, ojalá que eso no se haga. Sí. Bueno, obviamente fue a decir eso, Guillermo Francos, y es un mensaje. Yo repito, el gobierno no tiene mucho poder sobre lo que decían en Comodoro Pi. En Comodoro Pi no están mirando América 24 a ver qué dice Guillermo Francos, se están mirando la tapa de Clarín a ver qué dice Mañeto. Y Mañeto tiene mucho interés en ver la imagen de Cristina en Comodoro Pi, trasladada a un penal, esposada, con todo el show, chaleco, casquito, todo eso. Lo mismo que hicieron en su momento con Amado Vudú, con Julio De Vido, con Carlos Zanini, con un montón de presos políticos, como en la Argentina. Pero ahora que no es la primera vez, ahora vamos a tener a la principal presa política. Pero nosotros somos la generación que volvió a tener presos políticos, con Milagro Sala, con Vudú, con Zanini, con De Vido y un montón más. Y ahora Cristina va a ser una presa política. Una presa política. Veremos cuánto show le quieren dar a eso. Guillermo Francos igualmente lo intentó el fin de semana, ¿eh? También de una entrevista, en este caso con Diego Iglesias en Radio Con Vos, y habló de qué quiere el gobierno respecto de prisión común o domiciliaria. ¿El gobierno tiene alguna postura respecto a si la justicia le tiene o no que otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria? No, no tiene una postura, o bueno, si tiene una postura no la va a expresar porque es una decisión absolutamente judicial, ¿no? En tu fuero íntimo, ¿vos preferirías que le otorguen ese beneficio o te parece que tiene que ir a una cárcel común? No, yo creo que por muchas razones correspondería que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria, ¿no? No solo por el hecho de la edad, sino por el hecho de ser una expresidenta y por razones de seguridad fundamentalmente, ¿no? Bueno, ahí Guillermo Francos dice que le correspondería la domiciliaria. Veremos de vuelta qué resuelven en el tribunal, lo tiene que resolver el juez Jorge Gorini, y hay muchas presiones en ese sentido. El fin de semana también habló María Eugenia Talerico. Talerico ahora tiene una ONG, pero en su momento era el oficial de cumplimiento del HSBC, uno de los bancos más importantes del país, que tiene un área destinada a la fuga y el lavado de dinero. Y después de eso, durante el gobierno de Macri, pasó a ser la vicepresidenta de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, que es el organismo antilavado. Como oficial de cumplimiento del HSBC, decía que no había que cumplir los regímenes antilavado. Como responsable del organismo antilavado, no cumplió con nada de eso. De hecho, promovieron en su momento un blanqueo, una amnistía para todos los que tenían guita sin declarar, y las más de 4.000 personas y empresas que tenían cuentas del HSBC en Suiza sin declarar, las causas penales que tenían en su contra se cayeron gracias a eso. El macrismo utilizó todo el Estado para perseguir, entre ellos a la Unidad de Información Financiera, que fue la que impulsó esta causa contra Cristina. Digo, les cuento todo esto para que conozcan al personaje, que es este, que se llama María Eugenia Talerico. Y que el fin de semana dijo, ya metimos en gana a Cristina, ahora vamos
por su familia. Mirá. Me preguntaban eso de que la Corte no fallaba en años electorales y a mí me parecía que estábamos frente a una situación inédita, porque nunca la Corte tuvo en su tratamiento una queja de una persona que había sido presidente, vicepresidente, como Cristina Fernández, en tratamiento en un año electoral, y con una persona que le estaba anunciando que iba a eludir el cumplimiento de la condena porque iba a ser una burla a tantos años de proceso y a tantas personas que han colaborado y han llevado adelante este proceso, que Cristina encuentre la inmunidad. Y lo mismo estoy alertando un poco respecto de Máximo Kirchner, que obviamente todavía no tenemos el caso de Utesur y los Sauces en juicio oral realizado, pero él es central en el juicio de Utesur y los Sauces. Entonces Máximo Kirchner, ahora están diciendo, ¿no?, que quizás va a ser candidato. Bueno, va a ser el candidato de por vida porque realmente la responsabilidad de Máximo en esos juicios es tan grave como la de su madre en los otros juicios. O sea que ahora van por Máximo Kirchner. Y después de Máximo Kirchner, ¿qué van? ¿Por Florencia Kirchner también? ¿Y después por la nieta de Cristina también? Yo quiero recordar, primero, que esas causas están cerradas por inexistencia de delito, veremos si las reabren, etcétera, pero que todo esto además toca el talón de Aquiles de Cristina, que es su hija, que es Florencia. La anteúltima vez que Cristina dio una nota, la última fue con el gato silvestre, la anterior fue con Pablo Dugan, y en ese momento fue la primera vez, creo yo, que la vimos a Cristina quebrada, llorando, en un momento cuando dijo, yo soy madre. Yo soy madre. Y estaba hablando de Florencia, que ha tenido problemas de salud muy graves a partir de esta persecución violenta que sufrió su mamá y toda su familia. Y persecución que la incluyó a ella. Yo quiero mostrarles solamente un párrafo en una de las tantas causas que les armaron, donde Florencia Kirchner fue imputada por haber formado parte de una asociación ilícita en calidad de miembro, les estoy mostrando el documento, que funcionó al menos entre el 8 de mayo del 2003 y el 14 de diciembre del 2016, ¿sí? La cual se dedicó a cometer delitos indeterminados, para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos a través de, entre otras maniobras, defraudación en perjuicio del Estado y el lavado de dinero. Florencia Kirchner nació en el año 90. O sea que la imputaron como parte de una asociación ilícita cuando tenía 13 años, en calidad de miembro. 13 años tenía, el 8 de mayo del 2003. Y ya según el Poder Judicial era miembro de una asociación ilícita, que cometía delitos indeterminados. Y dice, se le atribuyó, ahora vuelvo a leer el textual, se le atribuyó que en el marco de la organización criminal de la que formaba parte, de la que ingresó, tras la muerte de su padre, ocurría el 27 de octubre del 2010. O sea que con 20 años heredó un lugar en una organización criminal por la muerte de su papá, que no estaba acusado además de todo esto. ¿Sí? No sé hasta dónde van a llegar. Estas cosas se escriben en las causas judiciales. Una nena de 13 años es parte de una asociación ilícita y que hereda crímenes supuestos. Bueno, obviamente van a ir por eso. Vengo del futuro, ahora van por Máximo. Que, por lo que contó el otro día Roberto Navarro, es muy probable que sea el candidato. Ahora también, ante la imposibilidad de Cristina, porque está proscripta. Y así lo dijo también, miren cómo ellos deben tener un grupo de WhatsApp que funciona bastante bien, porque tiran algo y salen todo con lo mismo. Agustín Laje, director de la Fundación Faro, estuvo en La Nación Más, ¿y qué dijo? En el caso de Máximo lo metieron en política, pero si hacemos memoria, cuando se lanzó la cámpora, por portación de apellido, te hablo del año, desde hace más de 10 años, año 2011, 2010, quizás antes también, por portador de apellido, Máximo Kirchner era el líder de la cámpora, pero si vos haces memoria, nunca daba una sola entrevista, no era el orador de los actos políticos. ¿Por qué? Bueno, trataban de generar un mito de que era tan brillante que todavía no lo podían poner porque su luz nos iba a encandilar a todos. En realidad era que era un tipo impresentable. Me hiciste reír porque... En realidad es que era un bruto y te das cuenta en las intervenciones que tiene en el Congreso y te das todavía más cuenta en las entrevistas. Máximo Kirchner no puede sostener oratoria, Máximo Kirchner no puede articular
articular dos ideas básicas en una misma oración lógica. Máximo Kirchner no es Néstor, que era un tipo inteligente, no es Cristina, que todavía es más inteligente. Máximo Kirchner no sé de dónde salió, tiene la cara del padre, con lo cual seguramente es el hijo de Néstor Kirchner, pero el cerebro de Néstor ciertamente no lo heredó. Por si no estaban viendo, el Laje estaba leyendo. Parecía, estaba así, qué sé yo. Ya que vas a decir todo esto, por lo menos estudiátelo de memoria. Pero bueno, por ahí quedó un poquito desbalanceado después de la charla que tuvimos el otro día acá. En fin, van a ir por ese lado y ahora siguen y van a reabrir las causas y todo lo demás. Y vamos a seguir, recuerdo, con esta situación donde, vuelvo al principio, estamos sin consensos democráticos y no es algo nuevo. Porque como les decía, estamos el 16 de junio y no tuvimos un consenso democrático sobre los bombardeos a Plaza de Mayo. Tampoco se ve que había un consenso democrático sobre lo que pasó en la dictadura empresario-militar. Tampoco hubo un consenso democrático sobre el intento de magnifemicidio de Cristina. Y tampoco hay un consenso democrático sobre que no se arman causas. Nadie tiene que ser víctima de una causa judicial armada. Ni Cristina, ni Macri, ni Milei. Ni vos, ni yo. Nadie. Y es muy increíble cómo todos se hacen los distraídos sobre esto. Porque no es información que tenga yo solo. En un momento la tuvimos nosotros, pero la publicamos, ya es pública. Desde el 2021, hace 4 años que nosotros publicamos acá en el Destape. De paso, un saludo a los colegas que creen que la información es un fenómeno meteorológico. Será por eso que nos citan el trabajo que nos costó mucho hacer con Roberto Navarro y con Franco Misraji para encontrar a los jueces que condenaron a Cristina reunidos con Macri en Olivos. Estimado colega, citarte denigra, citar está bien y no citarte denigra. Dicho esto, es público que los tipos se juntaban en Olivos con Macri, que es uno de los que festeja todo esto. Mirá. ¿Vuelve el dinero al Estado Nacional? Es importante que cumplan lo que hayan dicho los jueces. ¿Y qué le parece? Una prisión de privilegio, de condiciones de privilegio. Confiemos en los jueces. En una palabra, la ratificación de la Corte Suprema de Justicia. Confiemos en los jueces y eso es la pregunta que gobierna. Y si nos define en una sola palabra la definición de la Corte Suprema de Justicia sobre la condena de Cristina Fernández. Que creo que el proceso fue público y era muy claro para la enorme mayoría de los argentinos. Creo que ¿Se hizo justicia? 17 años después creo que se hizo justicia. ¿Sí? Bueno, vamos a aclarar un poco. Ahí estaba Macri, confiemos en los jueces, 17 años después se hizo justicia. Esto no arranca hace 17 años. Hubo una denuncia de Carrió en el 2008 que se cerró. Y arranca de vuelta en el 2016. Con Macri en el gobierno, con Javier Iguacel en la Dirección Nacional de Vialidad, que arma un área específica para investigar a Cristina Fernández de Kirchner. No hacen un peritaje sobre toda la obra pública, porque si no hubieran encontrado que el principal beneficiario de obra pública era Paolo Roca. Y el tercer beneficiario de obra pública era Ángelo Calcaterra, el primo de Macri. Pero no. Van al tipo que estaba en el puesto 40 y pico, no me acuerdo ya en qué lugar estaba Lázaro Báez, porque efectivamente tenía obra pública en la provincia de Santa Cruz, cosa que pasa en muchas provincias donde hay una empresa local que puede competir en costos con las empresas de otros lugares. ¿Por qué? Porque está ahí. Y ni siquiera peritan toda la obra pública, agarran 5 y ni siquiera encuentran nada. Paréntesis. Recién les nombré a Javier Iguacel. Javier Iguacel, que el otro día puso un tuit donde él decía que él había iniciado esta causa. ¿Sí? Ese tuit se lo agradeció Marcos Galperín, que le puso gracias a Javier Iguacel por armar esta causa. Javier Iguacel era un simple funcionario. Después fue intendente de Capitán Sarmiento. Un tipo de la política común. Bueno, se compró 7 pozos de YPF por 150 millones de dólares. Con una empresa que creó en julio del año pasado, que se llama Ventia Energy. ¿Cómo hizo? Un funcionario del montón,
luego intendente, para crear Ventia Energy y conseguir 150 millones de dólares para quedarse con 7 pozos de YPF, una empresa que tiene menos de un año de vida. ¿Qué es el pago de todo esto? Pues yo recuerdo, por ejemplo, a Van der Bruele, que fue el testigo clave para meter en cana a Vudú, que le pagaron con un hotel. Nosotros lo revelamos también en el destape. Consta en el legajo como testigo protegido, que una vez que lograron la condena contra Vudú, le dieron la guita para que se ponga un muy bonito hotel en Chacras de Coria, en Mendoza. Y Guasel, que fue el tipo que arrancó todo esto, ¿cómo hizo para en menos de un año crear una empresa petrolera y comprarse 7 pozos de petróleo por 150 millones de dólares? ¿No le llama la atención? Bueno, pero volviendo a Macri, que es el que arrancó todo esto, Macri inicia la causa a través de Javier Iguacel. El tipo que lo inicia, yo les conté el otro día, pero yo lo voy a repetir muchas veces. ¿Saben qué? Porque esto se tiene que saber. El director de jurídico se llamaba Ricardo Stoddart. Ricardo Stoddart es un abogado del estudio Marval, que es el estudio más grande del país, y en Marval era el que representaba a la multinacional Abertis. Abertis eran los socios de la familia Macri acá en la Panamericana y en el acceso oeste, en los negocios con los peajes. Pasó de ser el abogado de esas empresas que litigaban contra el Estado, saltó el mostrador y les renovó las concesiones a sus ex, entre comillas, empleadores hasta el 2030. Y les dio una ganancia garantizada de 746 millones de dólares. Y si no llegan a tener esa ganancia, la pone el Estado. Y por eso el peaje es cada vez más caro. Porque les dio tarifa de los peajes en dólares y si no llegan a juntar toda la que les garantizó, se la va a pagar el Estado en el 2030. Esos muchachos armaron la causa vialidad. Ricardo Stoddart, con el que armó el curro de los peajes, y Guasel, que armó el curro de los peajes, y Macri, que armó el curro de los peajes. Estoy nombrando solo un curro, solo uno. Esos armaron la causa. Por eso no es cierto que tiene 17 años, arrancó con Macri. Y después yo voy a volver a mostrar, de vuelta, para que se sepa, para que circule, para que compartan el video, alguna de las reuniones de los jueces con Macri en Olivos. ¿Quiénes estaban esos días también en Olivos? ¿Sí? Y de paso, si quieren citan al destape, pues la verdad que fue un laburo muy arduo que hicimos de revisar más de 4.000 planillas para encontrar esto. Y si no, que sea del pueblo y bien, lo comparten. 2 de agosto de 2018, digo, no es un invento que Borinsky estuvo en Olivos, esta es la planilla oficial. 2 de agosto de 2018, ahí está, Mariano Borinsky, que fue con su auto, figura jugando en la cancha de pádel, entró a las 18:15, se fue a las 20:25. Más de 2 horas con el presidente, con Mauricio Macri. Siempre está acompañado en general por Ramón Ulloa, que es un hombre cercano a Macri, y por Ignacio Amuy, que era tesorero en River. Ahí está la planilla, Residencia Presidencial de Olivos, RPO. Cada vez que vean RPO es Residencia Presidencial de Olivos, cada vez que vean SP es el señor presidente. Les muestro otra planilla, no voy a mostrarlas todas, pero simplemente algunas. Acá lo tenemos de vuelta, ahí se los marqué en amarillo. Mariano Borinsky, el 4 de septiembre del 19, de vuelta con Ulloa y Amuy. 2 horas de pádel, de 6 de la tarde a 8. ¿Sí? Pádel SP, pádel con el presidente. Les muestro más. Esta es muy interesante, porque ahí les marqué a Borinsky que entró a la cancha de pádel. Pero ven que es más larga la lista, y dice cancha de fútbol. Bueno, ese día hubo fútbol en la Quinta de Olivos. Algo normal, los presidentes, pues Cristina no, pues no jugaba al fútbol, se ve que por ahí por eso la condenaron, pero en Kirchner también jugaba al fútbol con sus funcionarios, no es algo raro. Pero bueno, solamente para que vean quiénes estaban ahí ese día. Y estaba Jorge Greco, que era el que manejaba la pauta, estaba Lucas Liach, estaba Carlos Melconian, estaba Horacio Reiser, estaba Sebastián García de Luca, estaba Hernán Lacunza, Jorge Aguado, Pablo Crucelas, Ricardo Burjaile, Rodrigo de Loredo estaba el mismo día que Borinsky en la Quinta de Olivos, estaba de Loredo, mirá.
¿Dirá algo de todo esto? Estaba Fernando Niembro, Martiniano Molina, todos ahí en la Quinta de Olivos, unos al pádel, otros al fútbol, todos con Macri. Los funcionarios está bien que estén con Macri, pero ¿no se lo cruzaron al juez ahí como para decir algo hoy? Otra más, 16 de marzo del 2017, ahí les marqué de vuelta a Borinsky con Ignacio Amuy, yendo a jugar al pádel con el presidente. ¿Tiene horario de ingreso o no tiene horario de salida? Entró a las 18:32, no salió más, no sé. Se olvidaron de poner el horario de salida. Pero estas son las planillas oficiales. Una más, 20 de junio del 2019. Esta también la dejé entera, porque si van un poquito más arriba, ese día también estuvieron por la Quinta de Olivos. Estuvo Pichetto, estuvo María Eugenia Vidal, estuvo Diego Santilli, estuvo Alejandro McFarlane, que fue a cenar. McFarlane es uno de los empresarios más importantes del país, junto con Mariano Chiade y Mariana Fabiani. Mariana Fabiani era la que conducía en ese entonces el programa de los mediodías, donde las barbaridades que decía la Nata a la noche las normalizaban al mediodía con Mariana Fabiani, que estaba cenando ahí con el presidente. Había un tal Adrián Kirchner Schwartz, que es Adrián Suárez, cenando con el presidente. Estaba Diego Simeone, ahora que está jugando el Atlético, Dieguito Simeone, con su hijo Giuliano Simeone, ahora jugador de la selección. Estaban ahí cenando con Macri. Y estaba Borinsky, que estuvo también 2 horitas jugando al tenis, en este caso figura, en la Quinta de Olivos. Tengo más, ¿sí? Imágenes de Borinsky. Perdón, esta es una más, poneme la otra del 20 de junio, porque hay distintas imágenes. Recién les mostré la parte del sector presidencial, pero ese mismo 20 de junio estaban en la Quinta de Olivos otras personas. Estaba Hernán Iglesias Cilia, gran tuitero, no sé si dirá algo de todo esto. Estaba Waldo Wolf, Santiago Tamendi, que era el número 2 del Ministerio de Justicia. Todos estos estaban jugando al fútbol, Esta es la cancha de fútbol, no sé si se ve ahí. Había fulbito. Iván Petrella, Gonzalo Mórtola. Mórtola terminó en cana por negociados en la hidrovía. Pablo Crucelas, Sebastián Neuspiller, Matías Croto, Iván Kerr. Todos estos estaban jugando a la pelota, ¿sí? Mientras Borinsky estaba en la cancha de tenis, todos estos estaban en la cancha de fútbol. ¿No se lo cruzaron al juez por ahí, el 20 de junio del 19? Y después comparto una nada más de Gustavo Hornos, que es menos conocido, pero en ese momento era el presidente del tribunal, de la Cámara de Casación, que estaba también ahí en la Quinta de Olivos. Lo interesante de esta imagen también, yendo para arriba, es que el mismo día estaba Daniel Angelici. No sé si lo ven ahí. Daniel Angelici figura que entró a las 4 de la tarde y no figura horario de salida. Estaba José Torello, que es el otro operador judicial que tenía Macri, y entró Gustavo Hornos, que fue a las 6 menos 10 de la tarde y se fue pasada las 6:30 de la tarde, 40 minutos con SP, que es el presidente. Es importante esto porque estos jueces, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, desde la Cámara Federal de Casación Penal, puntualmente desde la Sala 4, son los que intervinieron en la enorme mayoría de las causas judiciales. E intervinieron justamente en la causa vialidad y en otras. La primera visita de Borinsky coincide con su intervención en la ruta del dinero K. La segunda, el 24 de agosto del 16, con su intervención en la causa dólar futuro. La tercera, con un informe que publicaron desde la Cámara de Casación sobre las causas vinculadas a funcionarios públicos. La cuarta, el 15 de septiembre del 16, coincide con la ruta del dinero K. La quinta, el 6 de octubre del 16, con una intervención en dólar futuro. La sexta, ¿sí?, el 26 de diciembre del 16, fíjense todas las que son del primer año de Macri, coincide con la reapertura de la denuncia de Nisman que le hicieron estos dos señores, también a pedido de Macri. La séptima y la octava, que son durante 2017,
Actuaron en el caso contra Milagro Sala, contra Cristina, contra Vanoli. El 2 de agosto del 18 vuelve a coincidir una visita de Borinsky a Macri con la denuncia de Nisman, con movimientos en esa denuncia. El 12 de septiembre del 2018, la 10ª visita de Borinsky coincide con la causa vialidad, con el caso Vudú, con la ley del arrepentido. El 15 de agosto del 19, ¿sí?, denegaron, se va Borinsky a Olivos y 15 días después deniegan una serie de quejas en la causa vialidad. Y así puedo seguir, la verdad que son un montón, son demasiadas, y es demasiado obsceno que Mauricio Macri salga y diga: confiamos en los jueces, confiamos en los jueces. Bueno, lo cierto es que no hay consenso democrático prácticamente sobre nada, ni sobre los bombardeos, ni sobre la dictadura, ni sobre el intento de magnifemicidio a Cristina, y ni sobre que no se arman causas. Y por eso hay un puente, lamentablemente, entre esos bombardeos, que como les decía al principio, no tiene un reconocimiento en la historia, no ha sido repudiado por el antiperonismo, no tiene un monumento público grande que lo represente al peor atentado terrorista que tuvimos en nuestra historia, y ahora de vuelta tenemos un sistema donde buena parte de la dirigencia política, buena parte del sistema de medios, el sistema empresarial, no dice: che, las causas judiciales no se pueden armar así. No puede iniciarla un juez que viaja al lado escondido invitado por el Grupo Clarín. No puede iniciarla un fiscal, Ignacio Máiquez, el juez era Ercolini, Ignacio Máiquez, que es el hermano del funcionario de Macri que arma las causas judiciales. No puede convalidarla Leopoldo Bruglia, que fue puesto a dedo por Mauricio Macri, que inició la causa. No pueden hacerla un juez que juega al fútbol con el fiscal en la quinta de Mauricio Macri, que inició la causa. No pueden convalidarla Borinsky y Hornos, que se juntan con Macri en la quinta de Olivos. Y no pueden confirmarla 3 jueces de la Corte Suprema, 2 de los cuales también fueron puestos a dedo por Macri y aceptaron violar la Constitución para integrar la Corte. Y un tercero, Lorenzetti, fue el que apañó y armó todo esto. La verdad que no. La verdad que no. Y tenemos que tener un consenso democrático sobre esto, y ojalá lo logremos construir. Lamentablemente sé que no va a pasar, pero hay que laburar para construirlo en estas 48 horas, que son las últimas 48 horas de Cristina en libertad. Pase lo que pase, o en su caso con una prisión, a partir del miércoles Cristina va a estar presa. Y lo decidieron estos muchachos, que ni siquiera son ellos. Simplemente ellos instrumentaron la era de la libertad condicionada. Vos estás en libertad a condición de que no te metas con los jefes de estos jueces, que es un sector del poder empresario, un sector del poder económico y la Embajada de Estados Unidos. De los bombardeos al lofer. 9 de la mañana, 18 minutos. Lu, 9 grados la